Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos el honor, la gloria a nuestro Padre porque nos da el privilegio de encontrarnos por esta pantalla, pero sobre todo nos da la vida, nos da la salud, nos da el beneficio del aliento de su espíritu para nosotros poder estar aquí nuevamente contando con una palabra del corazón de Dios. Y ante todo, que fluya sobre mí como siempre lo sabe hacer con sabiduría e inteligencia para transmitir la palabra conforme a su voluntad. Vengo con el tema que dice lo siguiente: no mires atrás. No mires atrás. Cuando empezamos a mirar hacia atrás, perdemos la oportunidad de ver el presente y el futuro que Dios nos está guiando y nos está dando y nos está presentando. Cuando empezamos a mirar, a desear, a anhelar o a voltear hacia atrás, perdemos la oportunidad de lo que Dios nos está brindando en un presente y un futuro maravilloso. Y es importante que aprendamos nosotros el día de hoy y siempre valorar las oportunidades que Dios nos da. Y en eso es el mirar el presente y el futuro que Dios nos está brindando y de donde Dios nos sacó y de donde Dios nos ha librado. Es importante valorar y sobre todo valorar las oportunidades que Dios nos está dando el día de hoy para nosotros. No querer ni mucho menos anhelar ni regresar ni mirar atrás. Y muchas veces no nada más estamos mirando atrás por sitios, lugares o porque realmente deseemos o porque anhelemos una vida que tuvimos anteriormente, sino también estamos regresando de cosas, de sentimientos, de cosas que Dios nos viene librando, nos ha librado y nos ha sanado, nos ha restaurado y nosotros volvemos a recaer, volvemos a estancarnos, volvemos a regresar. Muchas veces también tiene que ver con las emociones. Dios nos liberta, nos sana, nos ayuda, nos redime y de repente otra vez viene el desánimo, la depresión, la angustia, la desesperación, donde toman el control de nuestras vidas, de nuestros días y nosotros decimos, volvimos atrás a recaer a donde estaba, donde Dios me acaba de libertar, de ser sana, restaurada. Por eso es muy importante no mirar atrás, sino mirar hacia adelante. Si vamos a mirar atrás, que sea para saber de dónde Dios nos ha sacado, nos ha librado, nos ha ayudado, nos ha redimido y sobre todo de dónde venimos. Pero para mirar con esa fuerza de seguir hacia adelante. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 39, donde leo la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás ni terminan perdiéndose, sino de los que tienen fe y alcanzan la salvación. Esta es una traducción. Hay otra que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hay otra que dice, y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Es importante aprender que nosotros no somos de los que retrocedemos ni de los que nos volvemos atrás para perdición ni para volver a lo peor o a donde Dios realmente nos ha sacado, que ha sido la perdición de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestra propia cárcel espiritual y terrenal. No somos de los que retrocedemos para perdición de nosotros. Nosotros somos de los que nos levantamos a avanzar, a seguir, a permanecer y a agarrarnos de Dios para seguir hacia donde nos está llevando por nuestra salvación y alcanzar la salvación de nuestra generación y sobre todo para seguir permaneciendo en la fe. Y una de las cosas que me llamaba la atención, porque siempre este es el ejemplo más grande que voy a poner, el de la esposa de Lot, pero antes de hablar de ella, quiero hablar de Lot. De Lot porque a veces nosotros no estamos retrocediendo al mismo lugar, pero estamos retrocediendo a los sitios o a los comportamientos, a las actitudes, a los pensamientos
que nos llevan a la perdición y a la maldición, o muchas veces nos llevan a destruirnos. Y una de las cosas que me llamaba la atención de Lot es que Lot sale de la tierra de su parentela con Abraham. Date cuenta que la Biblia nos hace entender que Dios le habla y le da una promesa. Es Abraham. Abraham agarra a su esposa y de verdad agarra también a su sobrino. Es un privilegio lo que lo estaba recibiendo en ese momento de bendición de parte de Abraham, porque en ningún momento Dios le dijo, agarra a tu sobrino, sino que lo mandó a salir. Muchas personas dicen, otros estudiosos dicen que Abraham no se tenía que llevar a Lot, pero Dios no lo impidió y aún así vemos la consecuencia que por un momento lo fue prácticamente de piedra de tropiezo de Abraham porque fue mal agradecido. En otras oportunidades de las predicaciones hemos dicho que los son mal agradecidos, que los realmente no agradecen lo que hacen por ellos y es verdad, sí, pero lo que me llama la atención es que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, porque Dios quería hacer una vida diferente en Abraham, una cosa diferente, que dejara el pasado, de que dejara su genética, que dejara sus raíces, para Dios construir algo nuevo, algo distinto en él y en su generación. Y él incluye a su sobrino, es decir, que cuando lo sale de la tierra, de la familia, de ellos, inmediatamente está dejando una tierra pagana, una tierra idólatra. Dicen que ellos eran un astrólogo, otros dicen que realmente eran era una tierra de idolatría. Vamos a decir que era un lugar, un sitio, un ambiente de pecado, de pecado. Y esa era la parte que me llamaba la atención, porque Lot no regresa a su tierra donde estuvo su mamá, su abuela, su familia, no. Lot regresa a un lugar donde realmente lo lleva al pecado, a una tierra, a un lugar, a un sitio donde abundaba el pecado. Y era la parte que Dios trataba conmigo haciéndome entender la forma de que Lot estaba regresando hacia atrás. También porque no quiso, como quien dice, ayudar a Abraham y juntar todos sus bienes con los bienes de Abraham para que los pastores de Abraham y los pastores de Lot no tuvieran contienda y problema. Simplemente él fue mal agradecido, él vio las tierras de llanura, las mejores tierras. ¿Qué tendría Sodoma que realmente le llamó tanto la atención a Lot, que eso fue lo que él decidió? Sí, una tierra llena de abundancia, a lo mejor era bonita, de llanura, sí, comió con la vista, pero algo realmente tendría que tener Sodoma que le llamó muchísimo la atención a Lot para él ir a caer en la tierra prácticamente en un lugar tan pecaminoso. Y era la parte que el Señor me hacía entender cómo realmente Dios le da la oportunidad y no se opone, mejor dicho, de que Abraham agarre a su sobrino y lo saque, sino que realmente lo que me llama la atención en esto es que Dios le da la oportunidad de un cambio, de que también lo tuviera una vida no nada más terrenal, de bienes, de riqueza, sino a nivel espiritual, de abundancia, porque realmente Abraham tenía a Dios. Dios lo daba por amigo y él, al estar cerca de Abraham, recibía beneficios de lo que tenía su tío. Pero lo que me llama la atención aquí es la manera de él ver una tierra tan pecaminosa y no entender que no era el lugar correcto, que no era el sitio correcto, que no era el lugar donde él tenía que ir a retroceder, donde iba a caer en maldición. Y es la parte que quiero resaltar para tu vida y para mi vida. Es peligroso cuando nosotros miramos hacia atrás o retrocedemos y al mismo tiempo creemos que realmente no estamos en lo incorrecto, que no estamos haciendo lo incorrecto, que estamos bien y estamos siendo sabios en nuestra propia opinión, como Abraham. Como Lot, que inmediatamente cae en una tierra pecaminosa y comió con la apariencia, con sus ojos, y llevó a peligro su vida, la vida de su esposa y la de sus dos hijas. Y es la parte que nosotros necesitamos entender,
que cuando nosotros miramos atrás y dejamos de ver el presente hacia adelante, hacia lo que Dios nos está mostrando, hacia dónde nos está dirigiendo y hacia el futuro que Dios nos está mostrando, no nada más ponemos en peligro nuestra alma, sino la vida de nuestras personas, de nuestra generación, nuestra familia, nuestras personas que Dios nos ha puesto al círculo para que nosotros podamos ganarnos esa alma. Al caer tú o al caer yo, nuestra generación también viene atrás. Y es el riesgo que Eló expuso a su familia en Sodoma. Pero vemos la misericordia, la bondad tan grande que Dios tiene en la vida de Eló, que aún así le manda a los ángeles para intervenir la vida de Eló en ese lugar y la de su familia para que él entre en la misericordia que Dios tenía para él y para su familia, para sacarlo, para librarlo, para ayudarlo, para redimirlo, para mostrarle el presente y un nuevo futuro que iba a tener ahora, teniendo que dejarlo todo porque el lugar donde estaba era muy peligroso. El lugar donde había caído era sumamente peligroso para él y para su familia. Es por eso que nosotros debemos de aceptar la voluntad de Dios, aunque muchas veces tengamos que dejar el pasado y dejar muchas cosas atrás que muchas veces nos cueste. ¿Por qué? Porque no sería fácil la costumbre de Lot en aquel lugar, en su casa, en su cuarto, todo lo que podría tener, o las amistades, lo encariñado que podía estar con lo que tenía en ese lugar, porque prácticamente pierde lo que él tenía con lo que llegó en Sodoma, que eran los bienes, la riqueza que él había obtenido. Lo pierde todo por tan solo decidir de no mirar atrás, sino de seguir a lo que Dios le estaba dando el día presente, de un futuro que le estaba dando la oportunidad a él y a su familia. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Que aunque nosotros perdamos cosas que quizás muchas veces nos duelgan, sea difícil, nos toque desprendernos, nos toque asumir la responsabilidad de quitar, de apartarnos, de movernos, siempre haciendo la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque sea difícil, no importa. No mires atrás y empieza a mirar hacia donde Dios te está poniendo, dirigiendo y a donde Dios te está mostrando. Lo bueno de Lot, que fue sabio, entendió en ese momento a los ángeles, la visitación celestial. Dice que el pecado abundaba en ese lugar de una manera extrema, que por eso es que Dios quería acabar ese lugar. Nosotros no necesitamos pedirle a Dios no nada más confirmación para todo, porque Dios al hablarte ya te confirma lo que quiere hacer contigo. Si ya Dios te habló, ya te dijo, Él ya sabe lo que va a hacer. Pero lo que quiero hacerte entender que es importante recibir la orden y la voz de Dios y saber que cuando Dios nos habla, nosotros no estamos para pedirle a Dios que nos dé explicaciones de lo que vaya a hacer en todo, sino que realmente aprovechemos la oportunidad de lo que Dios nos está dando en este presente para el camino que nos lleva y el futuro que nos guía, porque realmente iba a haber una destrucción muy fuerte en Sodoma y Gomorra, y vemos que Dios aparta a Lot por el amor que le tenía a Abraham, por el pacto que tenía con Abraham, por la amistad que tenía con Abraham. Nosotros muchas veces representamos a Abraham para que Dios respalde, arrope, alcance a esa generación, a esa familia, a ese familiar, a ese primo, a esa tía, a ese amigo que Dios va a alcanzar a través de tu intercesión y a través de la intercesión mía, a través de nuestras oraciones. Pero lo que quiero llevar a resaltar aquí es la manera de que Dios tiene una bondad y una misericordia de salvar una familia en el medio del pecado, en medio del caos, en medio de todo. Mira esta familia, y Lot fue sabio y aprovechó en ese momento la visitación de ya no quedarse en el lugar, de no mirar atrás, sino mirar hacia adelante de lo que Dios le estaba mostrando. Quizás tú estás en las condiciones hoy como Lot. Has perdido, has tenido que tomar decisiones, te has tenido que levantar con lágrima, con llanto, con mucho dolor, a dejar y a soltar cosas que tú sabes
que por un momento fueron importantes, que por un momento pertenecían a ti, que por un momento era algo que te ataba a muchas cosas que tú deseabas y que tú anhelabas. Pero hoy es el día que vengo a hablarte de parte de Dios como ese ángel que le habló a Lot. Muévete, levántate, sigue, camina, no mires atrás, no mires el pasado, no mires de donde Dios ya te sacó, no mires de donde Dios ya te libró, ya no te conectes con lo que quedó atrás y empieza a ver con lo que Dios te está mostrando hacia adelante y con lo que Dios te está permitiendo que veas en tu presente ahora. Dice la palabra que inmediatamente hubo un momento de peligro para los ángeles. Aparentemente la Biblia dice que estos hombres querían abusar de los ángeles que estaban en la casa de Abraham. Ahí nos damos cuenta, de la casa de Lot. Ahí nos damos cuenta que los ángeles inmediatamente estaban en la casa de Lot para proteger, para cuidar, para traer, como quien dice, esa misericordia de parte del cielo a ese hogar. Porque estas personas querían abusar de los ángeles, querían sobrepasarse con lo que Dios había mandado a esa casa. Una de las cosas que nos damos cuenta aquí es que ellos no sabían ni entendían que esto no eran hombres, esto eran ángeles. ¿Cómo estaban representando en ese momento los ángeles? ¿Cómo estarían vestidos? En forma de hombre, no tendrían ala, no tenían, a lo mejor eran muy bellos, muy hermosos, pero no tendrían ala, no eran como esos querubines, serafines, sino como personas normales que aún así estas personas no reconocieron que eran ángeles y querían abusar. Ahí vemos la abundancia del pecado tan fuerte que había en Sodoma, en el lugar que había caído Lot, que tenía que salir rápidamente de aquel lugar. Tú y yo hemos pasado como Lot, hemos caído en Sodoma, hemos experimentado Sodoma, hemos vivido en Sodoma, hemos disfrutado a Sodoma, nos hemos deleitado en Sodoma con el pecado, hemos pasado por momentos y sitios que tú dices, no sé cómo Dios hizo para sacarme de ese lugar. Hoy quiero decirte, si Dios te libró, te sacó de ese lugar donde tú dices, Dios lo hizo como a Lot, me sacó del alcohol, me sacó del lesbianismo, me sacó del homosexualismo, me sacó donde tú menos te imaginas, Migdeli, donde tú menos te imaginas, no sé, pero tú sí sabes de dónde Dios te sacó. Y si Dios te sacó, la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, abunda su gracia. Era la gracia de Dios alcanzándote para librarte, para limpiarte, para redimirte, para consolarte, para transformarte, para hacer de ti una gran nación, para hacer de ti una persona diferente, para hacer de ti una persona totalmente diferente, para que puedas dar del testimonio de lo que cargas, de lo que portas. Ese fuiste tú, esa fui yo, un Lot en nuestra genética, en nuestra generación. En un momento estuvimos como Lot y tuvo la misericordia de Dios levantar un ángel de agarrarnos, redimirnos y sobre todo limpiarnos, como al hijo pródigo, que lo cambiaron, lo vistieron, le pusieron un anillo y sobre todo lo transformaron. Y es lo que Dios quiere hacerte entender el día de hoy. Fuiste un Lot. Fuiste un hijo pródigo, por favor no me mires atrás. No estás para quedarte en los sentimientos, en las emociones que Dios ya te libró. Migdeli, yo estuve en la depresión, me quise suicidar no sé cuántas veces, me corté las venas. Migdeli, Dios me libró del espíritu de la muerte. Dios me libró del suicidio porque estuve a punto de quitarme la vida. Tú y Dios saben de dónde Dios te ha librado, de dónde Dios te ha sacado y de lo que Dios ha hecho contigo. Lo importante aquí es que aprendas a valorar la oportunidad que Dios te está dando y sobre todo es de levantarte a seguir el camino por donde Dios te está llevando, por donde Dios te está levantando y lo que Dios te está mostrando. Tenía una nueva etapa en su vida, sí, era mirar hacia adelante el futuro y la oportunidad que Dios le estaba dando. Agarra a sus yernos, no le hicieron caso, sus hijas sí le hicieron caso, su esposa también le hizo caso, pero a mitad de camino la esposa voltea y se
se vuelve una estatua de sal. Y es la parte que yo quiero que nosotros entendamos. Muchas personas estudiosas, otros dicen que estaba pegada a mucho a Sodoma, que ella estaba muy amañada. Otros dicen que había dejado algo muy importante para ella voltear. Podría dejar un hombre, podría dejar un tío, podría dejar a su mamá, su papá, sus sobrinos, podría estar dejando esta mujer su casa. Mira, no sé qué fue lo que hizo que ella volteara y retrocediera y se quedara al convertirse en nada. Y es lo que yo quiero hacerte entender. Quizás atrás se está quedando gente muy importante para ti. Quizás atrás se está quedando cosas de valor para ti. Quizás atrás se está quedando cosas que tú dices, Migdeli, de verdad me va a pegar o me está pegando, me duele soltar esto, me duele soltar esta persona, a mi propia familia, a mi propio hijo, a mi propia hija, pero yo tengo que darle hacia adelante donde Dios me está mostrando y me está diciendo que yo tengo que seguir. ¿Por qué? Por el bien mío y de mi salvación y de mi generación. Date cuenta que Lot estaría concentrado con sus hijas hacia el futuro y el presente de lo que Dios le estaba presentando en ese momento de oportunidad y sobre todo de lo que Dios le estaba entregando. Dios todos los días tiene algo grande y maravilloso para entregarnos a nosotros, para revelarnos, para hacernos entender que tenemos que alcanzar, que tenemos que llegar y que tenemos que seguir. Pero somos nosotros los realmente si decidimos seguir a Dios, seguir esa meta, seguir ese proyecto, seguir todo lo que Dios nos está mostrando y nos está presentando, o mirar atrás y quedarnos atrás estancados con personas que nunca quisieron de Dios y siempre se han deleitado y siempre han querido es su vida y su manera de vivir. Todos los que quedaron en Sodoma, todas estas personas para Dios no encontrar una persona que lo amara, que lo respetara y que lo honrara, porque realmente Dios estaba acabando Sodoma y Gomorra porque el pecado hervía, o sea, la maldad era muy fuerte. La gente no había tenido más en su corazón sensibilidad y temor ante Dios. Fíjate dónde cayó Lot. Y muchas veces nosotros hemos caído en lugares que realmente Dios nunca ha querido. Pero una de las cosas que vemos aquí, que ya Dios le da la oportunidad y Él la acepta y Él sobre todo la aprovecha, ya era la mujer que no la estaba aprovechando. Y hay momentos donde realmente tenemos que entender del valor de la salvación, porque hoy tú puedes tener una familia, pero tu salvación es individual. Date cuenta que Lot y sus dos hijas no voltearon y ellas fueron salvas, pero su esposa en ese mismo momento voltea y ella sí se queda. Entonces no quiere decir que tú tengas muchos años con una familia viviendo y conviviendo y ellos no quieran cambiar, ellos no quieran hacer la voluntad de Dios, ellos no quieran aceptar la ayuda de Dios, y es la parte donde tú sí tienes que abogar por tu salvación, porque tú sí quieres y quieres poner el empeño de no mirar atrás, de no caer atrás y de no caer en lo mismo de lo que Dios te está librando y de lo que Dios viene haciendo contigo. Entonces la salvación es individual, por más que uno quisiera ayudar, levantar, redimir y salvar a todo el mundo. Yo no sé si te ha pasado que por momentos tú sientes ese celo y ese amor por las almas de una manera acelerada y fuerte y tú dices, Dios mío, yo quisiera que me entendieran lo que yo estoy entendiendo, lo que tú me estás mostrando y lo que yo estoy sintiendo por ti, que es tan grande y tan fuerte que mi familia lo entendiera o que fulano lo entendiera o que Perencejo lo entendiera, pero no lo entienden. Y es ahí donde tú dices, no lo entiende, no lo quiere, no lo desea, pero yo sí. Voy hacia adelante y no voy a voltear. Voy hacia adelante y no voy a retroceder. Voy hacia adelante y voy con toda porque realmente me conviene seguir a Cristo por mi salvación. Seguiré orando, seguiré intercediendo, seguiré pidiéndole a Dios por ellos, pero por ahora es mi salvación y no la voy a poner en riesgo. ¿Sabes la cantidad de personas que ponen el riesgo de su salvación por fulanito, por Perencejo, y a la hora
se pierden ellos y se pierden los otros porque los otros no quisieron nunca cambiar, no les dio la gana seguir a Dios y ellos por seguir a otros también terminaron en Sodoma y en Gomorra. Nosotros no podemos darnos el lujo que si la otra persona no quiere caminar el ritmo que Dios quiere caminar contigo, pues lo siento, me voy a doler, voy a llorar, voy a patalear, pero esto en cualquier momento se me va a quitar, pero yo sí voy a aprovechar la oportunidad que Dios me está dando y yo no volveré atrás. No volveré atrás, no porque realmente sea fuerte, sino que soy tan débil que le pido a Dios que me ayude a no volver atrás. Vemos esta historia tan fuerte que Dios nos muestra y yo digo, Dios mío, definitivamente necesitamos aprovechar cada oportunidad que tú nos estás dando del presente y del futuro que tú nos muestras. Por eso es que Dios siempre, cuando tú ves, se le mostró a cada persona en la Biblia, en los encuentros, en la manifestación de Dios, a sola con cada una de estas mujeres y estos hombres, Dios siempre le mostraba era el futuro, siempre le mostraba era el presente hacia el futuro para que la persona tuviera el ánimo de seguirlo y el amor en ese momento despertado por Dios de lo que le estaba presentando para darle. ¿Por qué? Porque es la manera de Dios enamorarnos y cautivarnos para nosotros poder seguir hacia donde Dios nos está llevando. En estos días le decía a alguien, yo decía, si Dios nos mostrara a nosotros lo difícil y todo lo malo que nosotros vamos a pasar para uno llegar a lo bueno y a las cosas grandes, nosotros no aceptaríamos lo que Dios tiene para nosotros. Jamás. Porque imagínate, vas a pasar por el hospital, vas a pasar por la cárcel, vas a pasar por este proceso, no vas a tener este día comida, aquí te va a pasar lo otro y aquí lo otro. Entonces, dice, no, si yo voy a pasar todo eso, yo no me voy contigo. Pero entonces Dios viene y te dice, vas a tener un buen matrimonio, vas a tener un hijo, voy a hacer cosas grandes contigo, tú vas a tener no sé cuánto de iglesia. Y cuando Dios te muestra eso, te enamoras de Dios y tú dices, yo quiero todo eso, porque es que te tiene que mostrar el futuro bueno que te tiene, porque si te muestra lo difícil que vas a pasar para llegar a ese futuro, no le sirves y no lo aceptas. Entonces es importante de decir el día de hoy, cueste lo que me cueste, voy a aprovechar la oportunidad que Dios me está dando para seguir al presente del futuro que Dios me lleva para no mirar atrás. No estoy como la mujer de darme el lujo de voltear para quedarme y deshacerme y quedarme en nada. No estoy para estar como en la oportunidad que cayó en Sodoma y literalmente no tendría por qué haber caído ahí. Pero lo importante de esto es que aprendió la lección y aprovechó la oportunidad en lo que llegaron los ángeles. Aprovecha la oportunidad de lo que Dios te está dando, revelando, guiando hoy con Dios y dale gracias al Señor y dile, dame el dominio y la fuerza y la fortaleza para no volver de donde tú me sacaste, sino para seguirte y para seguir lo que tú me estás mostrando, cueste lo que cueste, aunque no sea fácil. Yo digo que no sería fácil correr de la manera que ellos tenían que correr sin mirar atrás, porque a mirar atrás era humo, candela, todo lo que se estaba, la gente gritando, la gente llorando, los otros desesperados, y ellos darle hacia adelante corriendo para aprovechar la oportunidad. Cuando hablamos de correr, o sea, nos podemos cansar, se pudieron haber caído. Mira, no sé, pero para no mirar atrás no sería fácil. Y a nosotros no se nos va a hacer fácil para no mirar atrás, pero tampoco imposible para nosotros tener la fuerza y el dominio de decir, para atrás no vuelvo, voy hacia adelante y sigo hacia la meta, hacia donde mi Padre me está llevando. Que el Espíritu de Dios te dé la fuerza, el dominio, la voluntad propia de seguir hacia donde Él te está llevando para que tú no vuelvas atrás.